Buenas noches. Si estás aquí, tal vez te cuesta dormir cuando el mundo baja el volumen. Quizás buscas, como nosotros, un lugar donde las palabras no tengan prisa. Aquí, la literatura se quita el disfraz. El arte en bata vuelve a ser creación artística, sin tecnicismos ni protocolos. Y la cultura, cansada de los focos, simplemente habla. No traemos respuestas, solo preguntas que suenan mejor hasta ahora. Ideas sin dueño, silencios que también dicen, y una pizca de ironía para no tomarnos demasiado en serio. Sí, para ti que escuchas con corbata, o con calcetines desparejados, casual o formal. Esto es No hay dos sin tres, donde las cosas importantes se escuchan bajito. Desde Madrid, Yolanda de las Heras, y en San Joan d'Espí, Manuel Bosch. Empezamos. Pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche, sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux quand ça gronde, quand ça me mord. Alors oui, c'est pire que tout car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? L'amour, pas pour moi. Tout c'est toujours. Año y feliz vida. En estas fiestas los Reyes Magos nos han traído algo más que carbón y regalitos. Regalitos que os habrán traído a vosotros y seguro ya estáis cambiando ahí en las rebajas. Pues muy mal, ¿eh? Hay que aceptar lo que nos llega a la vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero a nosotros, como sí que aceptamos lo que nos lleva a la vida, nos han regalado inspiración para reinventar este programa. A partir de ahora, además de acompañarnos con nuestra inconfundible presencia sonora y visual, también podéis disfrutar de nuestras imágenes. Y unas imágenes que pondremos de los personajes o personas de las que vamos hablando. Así que ahora tenéis dos caminos. Cerrar los ojos y dejaros llevar por las historias que os contamos, o mirar a quienes nos las narran, con sus gestos, miradas y cuerpos, que también hablan. Así que, comencemos. Espero que os haya quedado claro. Si no, pues ya para otra ocasión. ¿Os contaré algo? Bueno, os contaremos. Yo en principio, claro, en otra ocasión, porque, ¿qué, Manuel? Es que si no se han enterado otra vez no lo voy a explicar. Esto hay que mirar la pantallita y lo que salga ha salido. Entonces, es una sorpresa, pero no tanto. Bueno, yo os voy a contar algo sobre la vida de unos artistas que vieron la vida a su manera, sin juzgarse ellos, ni dejar que nadie les juzgara. Así que yo no lo voy a hacer, claramente. Fueron transgresores y libres, aunque cada uno, como todos, con sus luces y sus sombras. Así que, adelante. Y aunque suene a machismo, las damas primero. Bueno, igual también si necesitáis lo del micromachismo y el machismo lo explico en otro programa, ¿vale? Este vamos a lo que vamos. Y bueno, ¿quién es nuestra primera invitada? Anaïs Nin. No es que esté aquí, pero es de quien vamos a hablar. Es una mujer que vivió tanto que necesitaríamos 3 temporadas más largas que las de Juego de Tronos para contarlo. Escritora, bailarina, psicoanalista, psicoanalizada, amante ocasional, bígama, profesional y pionera, digamos, de un reality show literario. Sí, Anaïs lo inventó antes de que existiera la televisión. Menudo culebrón su vida, ella lo cuenta todo. Mientras tú te piensas 2 veces poner un post, ella ya ha publicado cosas como me he enamorado de Henry, de June, de mi psicoanalista, y tengo 2 maridos que no se conocen. ¡Toma!
Eso sí que era contenido. Ella decía, papá, si escribo vuelves, porque si no, igual es que escribo una crítica. Y ahora hago de papá. Hija, escribo para no romperte. Y para dejarme bien alguna vez, por favor. Y entra el vídeo que quería que viera a continuación. Cuando quieras, Carmen. Pues aquí tienes a Anaïs, que nació en Francia. En 1903. De niña ya era muy inquieta e intensa, con demasiadas habilidades. Flamenco, escribe diarios, tiene unos dramas emocionales, una mezcla entre artista, pantera y porcelana fina, que podéis ver su imagen. A los 11 años empieza su diario y toma ya 35.000 páginas. Esto no, vamos, más que un diario, es una saga editorial. Toma, Ken Follett. Anaïs Nin escribió entre 30 y 35 libros. El margen de error existe porque cuando alguien escribe tanto sobre sí misma, ya no se sabe ni cuándo está empezando un libro ni cuándo está terminando otro. Bueno, en fin, mejor no hablar de una misma, pero ¿por qué no? Si era la que mejor conocía, como dice Frida Kahlo, y otra grande, yo, que hablo de mí misma. Bromas aparte. Porque con tal que esta es la situación mundial, tal como está, es mejor reírnos, ¿no? Porque, no sé yo. En fin, por si acaso vamos a terminar este programa, por si no... Bueno, que me voy por otro lado. Sí. Es que las cosas están un poco calentitas. Digo, en la situación mundial yo no he dicho nada más ni nada menos. No. No hay que irse lejos, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a por Anaïs. Vamos a París, que París, ¿sabes? Anaïs llega a París, que la recibe como a una mujer exótica, magnética, intensa, como he dicho, literalmente inflamable. Si una emoción no ardía para ella, a por la siguiente. Y su marido, Hugh Giller, era tan tranquilo, pero tan tranquilo, que estaba la mayor parte del tiempo por la carretera comercial. Porque era comercial. Iba por las carreteras comarcales y autopistas de su momento. Y Anaïs vivía en la autopista, en esa autopista de 200 kilómetros por hora sin cinturón. Ella era así. Luego, ella estaba casada, pero se va a hacer un psicoanálisis con Otto Rank. Va a terapia, la terapia va a más, y de pronto Freud está en su tumba diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Rank le dice, tú no quieres estar en paz, tú quieres intensidad. Traducción, ella se enamora, él también, adiós, ética profesional. Y al diván, a analizarse bien en profundidad. Un caos de amor y sexo. Es que esta mujer no dejaba títere con cabeza, ni camino sin recorrer. Porque, como hemos dicho, era bígama. Anaïs tenía 2 maridos. En Nueva York, Hugo Giller, banquero, serio y estable. Y en California, Rupert Poller. 2 vidas separadas por 4.000 kilómetros y una agenda infernal. Anda, que antes 4.500 eran unos cuantos kilómetros, ¿eh? Bueno, y ahora por eso también, a lo mejor no se cruzaron mucho. Pero menudo apretamiento emocional. Aunque, como dice la sabiduría popular, la mujer que tiene 2 no es tonta sin entendida. Porque si uno apaga la vela, el otro la tiene encendida. Ay, Anaïs, que vas a tener 3 sillas y vas a acabar sentada en el suelo. Pero bueno, ella seguía su rollo. A finales de los 40, Nin conoce a su segundo marido, a Rupert Poller. Este es un joven actor californiano que la deslumbra. Ella estaba casada, pero a ella le gustó y dijo, para mí. Y entonces surge una pasión inmediata. Y Nin empieza lo que ella misma llama el trapecio. Saltar de costa a costa y de marido a marido sin romperse ningún hueso. Salvo que los de la verdad. Ahí se rompió todo, pero bueno. En 1955, Poller, sin saber que ya había un marido número 1, le propone matrimonio. Y ella pues, le podía haber dicho, mira, es que estoy casada. No, ¿para qué le va a decir eso? Le dice que sí, que adelante, que se casan. Pues ala. Y se casan en Arizona. Total, que Anaïs empieza una bigamia real que mantenía, gracias, porque aquí ya vamos a hablar un poco de sus libros, a su famosa caja de mentiras. Tenía un librito, tiqui, donde iba apuntado qué historia le había contado a cada uno. Esto es un buen método. No lo había yo pensado. Ahora no, para no olvidarse de sus mentiras, claro. Claro, aquí le contaba este le he contado otro. No te equivoques de página, pero bueno. Claro, o de pájaro.
Ya ves, que les llame a los dos cariño y andando. Ahí estamos. Una amiga suya incluso le enviaba cartas falsas de UCLA. O sea, dice una amiga, mira, tú le vas mandando una carta como si estás aquí, estás allí. O sea, tenía ahí encima una persona. Para que así justificaba unos viajes que no existían. Pero Yolanda, ¿y cuánto duró esta comedia? Porque menudo trajín se llevaba la señora, ¿no? Pues mira, ella escribía y a la vez, pues facía, como dicen en mi pueblo, facía, lleva haciendo. Y la farsa duró hasta los años 70. Porque claro, Anais Nin se pone muy enferma y de pronto a las puertas de la muerte se ve ella, que no se murió, decide confesar. Y es que llega al giro final. Ambos maridos, ¿qué pensáis que hicieron? No me digas Pues, que la perdonaron, porque ya... Efectivamente la perdonaron, dijeron, hija, un fallo no tiene un guardia, ¿qué más da? Pues no importa, chica, te queremos. Porque Giller le había dado estabilidad y Paul, pasión, juntos completaban ese rompecabezas. Bueno, eran tres, estaban de acuerdo. Uh-huh. Una vida intensa, creativa y turbulenta, vivida como si fuera una de sus novelas, llena de amor, contradicción y una caja de historias inventadas. Pero no acaba aquí la cosa, ¿eh? Que bueno, podemos hablar de sus muchas novelas, ya hemos dicho que escribió 3.500 páginas de un diario, más muchas cosas a favor de la mujer y tal, pero que esta señora fue amante de, atención, Henry Miller, Antonin Artaud, Edmund Wilson, Gore Vidal, James Age y Lawrence Darrell. Te has olvidado de mí. Eso ya, hombre, tú eres muy joven para ella. Pero bueno, claro que si te hubiera pillado ahí en la plena juventud, esta es para mí, Manuel. Y bueno, y yo, y la que se le ponga por delante, porque ya yo no sé si he contado todavía que también estuvo liada con la... Bueno, es que ahora vienen más cosas. Vale. No vamos a adelantar. Vamos. Lo que iba a contar, Lawrence Darrell. Desde aquí os quiero recomendar una serie maravillosa en TV3, Els Darrells, que es la vida de la... Es una delicia. Es la vida de la familia Darrell, que es Lawrence Darrell y Gerald Darrell, que son escritores, y la madre se los lleva a Corfú. Pero es que es una serie tan bonita, tan deliciosa, que habla de la naturaleza, de que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, mientras en su vida no haga daño a nadie. O sea, me encanta, os la recomiendo. Si no la podéis ver, no sé si la están echando, yo la estoy viendo en streaming, ¿vale? Pero se puede ver por libre en TV3. Bueno, pero ya otro día os hablaré de los Darrell y los Darrells, que son una familia muy curiosa. Así que ahora, bueno, volvemos a la vida, o más bien ya, dinos, Manuel, ¿a qué vamos ya con Anais Nin? Bueno, pues ahora me toca a mí. Venga. Pues Anais muere de cáncer en 1977, pero eso es lo único mortal que tuvo su vida, porque cuando se publicaron los diarios completos, ¡bum!, el mundo descubrió una mujer feroz, libre, inteligente, adelantada y profundamente humana, y además escritora prolífica, con novelas eróticas y surrealistas, relatos cortos y ensayos sobre literatura y feminismo. Porque Anais Nin no solo vivió y escribió, devoró la vida. No quiso una historia, las quiso todas y las escribió para no morir nunca. Half of Me, de Billie Holiday. Dejar hasta el final. Ahí la dejamos. Esto es. Dejamos que esta mujer viva su vida hasta el final de sus... Oye, ¿quién sabe que en el cementerio la esté liando? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Quien escribe su vida
jamás se va del todo. Yolanda. Cierto. Efectivamente, es quien menos dejará sus escritos. Bueno, pues hilando fino y enlazando con esta criatura pasional de Anais Nin, aparece Henry Miller, del que seguidamente hablaremos. Él es hambre, ella fuego. Resultado, bonito incendio cultural. Mantuvieron una relación, digamos, arrebatadora y epistolar. Y para muestra, léenos, Manuel. Por favor, léenos como un Henry Miller cualquiera. Espera, que estoy buscando el fragmento y me estoy poniendo de Henry Miller. A ver, un momento. Deja hasta el final. Venga, ya lo he encontrado. Allá va. Venga, allá va. Anaís, únicamente tienes que marcharte para lograr que me dé cuenta de la medida exacta de mi amor por ti. He estado callando mucho en mis cartas. Nunca me amaste o me amaste demasiado, o me admiraste como la niña que toma una lente y se pone a ver cómo marchan las hormigas y cómo, en un esfuerzo incansable y lleno de fatiga, cargan enormes migajas de pan. ¿Qué son aquellas noches lluviosas en medio de la cama de un hotel? Que el recuerdo de nuestros pasos por la calle, en el teatro o en la sala de conciertos. ¿Qué son los recuerdos de los celos y de tus amantes y de June y de mis amantes? Pues sí, porque esta tal June era la mujer de Henry Miller. Aquí ya tenemos los dos maridos, los no sé cuántos amantes. Y ahora espérate que viene June, que es una belleza oscura, un imán peligroso. Y tachán, ¿qué iba a hacer Anaís? ¿Enfadarse, ponerse celosa? No, hombre, no. Mucho mejor. Anaís se enamora de ella. Y June, pues tampoco iba a ser menos. Dijo, aquí me puedo enfadar o me lo puedo llevar bien. Pues yo también me enamoro de Anaís. Así que esta Anaís, que es una mujer eléctrica, magnética, impredecible, pues la encuentra irresistible. Y a partir de ahí se forma un triángulo, un cuarteto, un quinteto más grande que el de Alejandría, que es el de Lawrence Darrell, del teto de Alejandría, os recuerdo, no cuarteto, perdón. Esto se forma aquí ya la orquesta, no sé. Paraguay. Porque aquí ya eran todos, aquí eran todas las figuras geométricas. ¿Qué pasa? Que ahí se forma eso. Anaís, Henry y June, de momento aquí. Una mezcla explosiva, porque claro, donde hay deseo hay celos. Pero también hay arte y sobre todo, pues al final es una obsesión, psicodrama. O sea, París, 1930, la primera telenovela de autor. Ella lo descubrió como un volcán con piernas, lo leyó, se miraron con buenos ojos los dos, o los tres, ella lo aguantó un poco y ella le dijo, tienes que escribir, escribe sin permiso. Miller, el escritor más desordenado y más pobre y más increíblemente libre de su época. Pues sí, Henry Miller llega a París en los años 30 sin dinero, sin prestigio y sin demasiado plan. Lo que sí tenía era una determinación casi suicida de convertirse en escritor. Y para eso estaba dispuesto a vivir como un náufrago bohemio. Comía lo que encontraba, dormía donde podía y escribía como si no existiera un mañana. Bueno, que dormir, a ver, pues un decir, porque Miller vivía donde caía, en un sofá prestado, una cama dudosa en una pensión, el estudio de algún amigo, un pintor medio loco, pero a él le daba igual. Para él la miseria era un deporte extremo. Y la inspiración, un tipo de vicio. Atención, no escandalizarse, niños, son las 9. No. 9 de la noche. Usaba como un mendigo usa su gorra. A ver qué caía. Él, tacatá, al cambio de sus favores de tacatá, afectos, oportunidades, cogía todo lo que le caía del cielo. Esta etapa de este señor, de Henry Miller, Norman Mailer, otro escritor, bautizó con cariño académico como su época polla loca. Esto está todo inventado, amigos. Ahora ya entiendo de dónde ha salido la polla loca. Yo me sabía el de la picha loca, pero el de la polla loca me lo han contado ahí en una entrevista que he estado... Bueno, fue un periodo entre mugroso y miserable, pero bueno, se lo pasaba muy bien. Comía de las sobras que le daban los amigos, aunque... Basta que es una cosa, no todo el mundo cayó en su encanto. Gertrude Stein, con un radar emocional encendido, se negó a ayudarle jamás. Sé que cuando alguien me necesita, ella dice, sé cuando alguien me necesita y sé cuando solo me usa. Y no existe situación en la que yo vaya a ayudar a Miller. Esta señora no quiso ayudarle. No todo el mundo caía a su encanto.
Claro. Y en este caso, ¿perdón? La polla loca no iba a caer. Polla loca también falla, porque a veces Exacto, hay exacto. cosas, hasta la mejor suele fallar. Exacto. Dicen, a mí me lo han contado, yo no sé nada. Yo soy señorita, como me dijo Manuel el otro día en una de nuestras conversaciones. Sí, porque amigos, exacto. nosotros hablamos esta parte porque claro, si no, esto no se hace así a lo loco. Claro que no. Bueno, en este caos extremo, él va y escribe Trópico de Cáncer, su novela más polémica, libre y la de las más descaradas del siglo XX. Henry decía que el orden, véase también aquí mi lío, mata la creatividad, y su habitación lo demostraba. Papeles por el suelo, botellas vacías, frases a medio escribir y una mezcla y dolores, claro, con tanto trajín, por Claro. ahí, enterrado en los calcetines huérfanos y cuadernos pegados por la humedad, surgían frases brillantes. Si Y solo escribió fuera la humedad. Bueno, sí. Lo siento. Joder, Es que todas. con lo que- Entre uno llevaba un perfume, el otro llevaba otro, pues aquí cada uno... Pachuli y no sabemos si total. ventilaba. Bueno, el hombre ahí intentó aquella guarrada, escribió Trópico de Cáncer y nos decía en su libro... Espera. Es que con tanta historia me perdí un poco. A ver, sí, no. Esto Ahora, ha quedado muy bonito. sí. Decía esto en su libro, volvemos para atrás. Vale, ahora ya estoy. Sí, es que Venga. lo he hecho perder. Sí. Vamos. Bueno, va. Estamos distintos a perder los tres. Venga, va. estamos ahora en el otoño de mi segundo año en París. Me enviaron aquí por una razón que todavía no he podido desentrañar. No tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace 6 meses, creía que era un artista. Yo no lo pienso, lo soy. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí. Ya no hay más libros que escribir, gracias a Dios. Egocéntrico Pues también. Y soberbio, ¿eh? No digo nada. Aquí todos escribían de ello. Y luego me decís a mí que si hablo yo de mi vida. Pues mira, esta, que editan 3.500 páginas, la otra 40.000 cuadros, y este, en su libro, habla de él. Sí, O sea, que no le importa reflejar su vida en los libros. Y lo confirma en una entrevista que he estado leyendo, y él decía que un día decidió dejar de hacerse el literato elegante, cortar el cordón umbilical de la pose artística y ponerse a escribir de verdad. Nada de florituras ni literatura fina. Voy a contar lo que me pasa, lo que siento y lo que veo. Y el que quiera literatura fina, que se compre un diccionario o un libro de Juan del Val. Y así, abrazando a la primera persona, ahí la he soltado, como quien abraza un salvavidas, descubrió que su mejor material, como hemos dicho, era el mismo. El mismo. Y oye, que le funcionó. Con algunos. Sí, pero le funcionó en cuanto a creatividad literaria. Ya, Ay, dejémoslo ay. ya. Bueno. Ya sabemos que el hombre andaba suelto de la braguita. Pero aparte de eso, el hombre escribía. Coño, tiene los mejores libros. ¿Qué eran? Entonces, ¿Qué era? ¿La pluma loca? Cuando era la pluma escribía. loca. Este lo tenía loco todo. La cabeza loca también. Pero escribió grandísimas obras. Y entonces, porque además él lo hacía todo bien. O sea, él hizo de todo, ¿no? Repartidor, oficinista, corrector, instructor de piano y sin ser pianista. Toma ya. Aunque no toque muy bien. Esos tipos de espíritus emprendedores. Sí. Y ya muy está. seguro de sí mismo. Claro, el caso es que Miller era así, un tipo que improvisaba con la vida y luego hacía la literatura con los restos. Fíjate. Viajó Viajó a Grecia, ¿no? invitado... ¿Perdón? Que viajó a Grecia invitado por Lawrence Durrell, ¿no? Por Lawrence Durrell, sí, del que hemos hablado ya. Este sí, también sí. estaba a la cabeza, déjale estar. Exacto, Escribió lo ahí mismo, su cuarteto, de la misma Alejandría, bragueta maravilloso. Este también estaba suelto. Allí, a Sí, ver, sí, estas sí. cosas de que estén sueltas los hombres y las mujeres no es una cosa nueva. No. Que parece que esto lo hemos inventado aquí ahora mismo. El No, siglo no, XXI no, y no. XX, no, mentira. Claro, la A no tiene enmienda. Así que este se fue allí a ver a Lawrence Durrell, sí, ese que también fue el amante de Anaïs, como hemos dicho, y allí en Corfú culminó uno de sus libros, vamos a hablar un poco también que escribió, El coloso de Marusi, que habla sobre su estancia en Corfú. Miller pero además, Miller, hay un dato que es sorprendente, porque aparte de que era un mujeriego, un hombreriego, vete a saber ya que Dios otra Mentira, vez, hoy que bueno, ¿cómo dices? Por favor. Con todo lo que has dicho, no me lo puedo creer. pero el hombre escribía. Sí. Y además, pero sabéis una cosa, era extremadamente tierno con los niños, esperemos que, bueno, no vamos a inventar, le gustaban los niños. Sí. Y los animales. Gracias. Y los animales, ay, que la liamos. Sobre todo- En tu vejez, a mí me Sobre gusta todo muy bien. Ay, ya. Su mujer recibía a los niños.
para enseñarles a pintar. Y les enseñaba a pintar. Por favor, que esto parece el Sálvame y no. También O sea, recogía yo- gatos. Recogía gatos para enseñarles a cantar. Madre mía, esto ya no va a quedar bien. Bueno, recogía gatitos abandonados y ay, ya, no puede ser. Y como una gatita abandonada- Vale, ya está. Ya está, Yolanda, ya está. Mira, Ay, perdona, Yolanda, es que los gin tonics no tenía que haberme bebido hoy en este programa. ay, por Dios. Bueno, Ay, no serás la única. No, ya te veo a ti Uy, también. hoy lo largo todo. Bueno, seguimos. Bueno, venga, ahora ¿Qué llega... pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la gatita. No, sí, bueno, la gran gatita. Llega Marilyn Monroe. Wow. Por es una supuesto, gata, hombre, por supuesto. hombre, no faltaría. Este hombre se cruzó con medio siglo XX. Lo único raro sería que no hubiera sido una historia, que no hubiera habido una historia ahí. Seguro que no hubo. Pues no, ¿No? porque aquí viene el giro inesperado hollywoodiense. Miller y Marilyn Monroe no fueron amantes. Fue lista. Dijo, estás muy usado. Pues probablemente dijo, vamos. Nada de romance, nada de besos en blanco y negro, cero. Pero lo que sí que hubo fue un vínculo emocional precioso, admiración mutua y unos cuantos encuentros, pero plenamente amistosos, que dejaron a Miller absolutamente turulento. Claro. Y ojo, que no estaba fascinado solo por la Marilyn Monroe de póster, sino por una Marilyn que, según decían, era muy inteligente, que leía a Henry Miller por gusto, que subrayaba Trópico de Cáncer y se llevaba sus pasajes a clases de interpretación para practicar emociones. Él decía que Marilyn tenía un aura capaz de apagar cualquier habitación. Ya, claro. Y viniendo de un señor que había sobrevivido a June Miller, a su mujer, y a Anais Nin, eso ya es como ponerlo todo en neón. O sea, era una señora Sí, que sí le fascinó, pero simplemente como una amiga. Esto también puede pasar. Y oye. porque ya no se dejó. Déjame decirte, vale, Yolanda, espera, déjame decirte una frase a colación de lo que estabas diciendo del Va, escritor que a lo con mejor eso nos respecto explica el qué. a la ambición rubia, que no Vale. pega nada con su imagen de viejo verde literario que hasta ahora hemos promovido en este programa. Sí, incluso con los niños y los gatos. Sí, también. Marilyn era una niña perdida en un mundo feroz y nadie la protegió. Y aquí viene lo mejor. Miller decía que si Marilyn hubiera sido escritora, habría escrito como él. Atención, Vaya, como él. Ni mejor ni peor. No, como él. Como era, claro. Así que ya está. No amantes, no escándalo, no fer secreto. Claro. Pero sí dos almas que se reconocieron un poco, en el momento justo y en el lugar correcto. Una estrella que buscaba palabras y un escritor que entendía demasiado bien a las estrellas rotas. Así es. Bueno, porque es que en todo el Henry Miller era sexo filosófico y peleas literarias. También, como he dicho, tenía su corazoncito. Eso sí, desordenado como cajón de escritor. Él también era un acuarelista incansable. Y en un principio, para vivir antes de todos sus éxitos, vendía pinturas llenas de colorines, casi infantiles, que no tienen nada que ver con lo que luego será lo salvaje de sus novelas. Vamos, que Miller podía escribir un libro prohibido en medio planeta mientras pagaba la comida pintando un pueblecito adorable, de esos que tiene tu abuela ahí en el aparador. Sí, sí. Un artista total, escándalo por la mañana, acuarelas por la tarde y por la noche ya Gatos. no sé. Gatos. Gatos, Baullando. gatos. Bueno, Gatos y niños. y gatos y gatas. Y gatas. Gatitas. Y él decía que estaba escribiendo una gran Novela, una novela grande. Novela. Sí, ¿De sí, cuántas que ese señor era páginas? escritor. Porque aquí de lo que estamos hablando, bueno, pues muchísimas, pero que como estamos hablando ya de tanto sexo, pues ya se nos ha ido que son escritores. Pues el hombre estaba escribiendo. Pero es que hay días que no escribía ni 3 líneas. Y entonces su mujer, Bloom, llegaba a casa y le preguntaba, ¿cómo ha ido todo? Pues mira, hoy me he liado con esta y con esta, pero él decía, pero vamos, he avanzado muchísimo en la novela, muchísimo. Y cuando ella pedía detalles, él le contaba un rollo, le improvisaba una trama como si llevara 100 páginas. En realidad, eso, no tenía ni 4. ¿Ves? Pero logra terminar Trópico de Cáncer, que estuvo prohibido en Estados Unidos durante casi 30 años, porque se consideraba obsceno. Cosa rara, fíjate, siendo señor como era. Las librerías que intentaban venderlo eran multadas. Miller vivió esa censura con una mezcla de frustración, pero también de orgullo. Sí, pero a ver, que te prohíban un libro,
también tiene su parte buena. Claro. Te dicen, no se puede leer esto porque es demasiado obsceno. La mejor publicidad del mundo. Exacto, tú dices, no lo leas, pues tú lo lees, es que es eso, tú Claro. lo toques, pues tú tocas, es que entonces así. En su retiro de Big Sur, Henry Miller vivía como al final ya de sus días como un sabio bohemio, casitas sencillas, sin agua caliente, esto no lo entiendo, necesitaría duchas frías, y con un flujo constante de jóvenes escritores que iban a buscar iluminación. Ya, claro. Y se Ya. llevaban, bueno, pero se llevaban algo. Consejos. Consejos. ¿Llevan algo más? Yo no lo sé. Yo sé lo que he investigado. Entonces él decía, no escribas para gustar. Mira, aquí volvemos otra vez al señor del Valle. Pero una sutileza, vamos, a la altura Miller. Entre comida barata y verdades que caían como un jarro de agua fría, le prohibieron el libro. Murió, porque también se murió el buen hombre, en 1980. Pero fue convertido en un símbolo de libertad creativa, caos glorioso y genio sin honorarios. Vulnerable, bravucón y siempre auténtico. Miller jamás pidió permiso para ser él mismo. Y por eso, años después, aún seguimos hablando de él. Los espejos deformantes del callejón del gato, como íbamos diciendo. Danza macabra. Arreglos de Ryan Fraley. Pues sí, a veces para entender un escritor hay que mirar su vida como quien mira un escenario lleno de espejos deformantes. Algunos los tallan para ocultarse, otros, como Anaïs Nin, los multiplicaban. Pero hay uno que rompió el espejo y se quedó solo con los cristales más afilados. Su nombre, Ramón María del Valle Inclán. ¡Hombre! Valle Inclán, el señor del esperpento. El que tenía una barba de druida gallego. El que parecía salido directamente de una taberna literaria donde se mezclan café, humo y puñaladas dialécticas. Sí, si Anaïs Nin diseccionaba la intimidad como quien abre un diario y encuentra dinamita, Valle Inclán hacía lo mismo, pero con España. No escribía, desnudaba, y lo que quedaba era grotesco, brillante y peligrosamente actual. Bueno, es que él veía la realidad como algo que había que retorcer para entenderla. Recordemos los años estos donde todo era bastante más caótico. No es casual que dijera aquello de que en España es una deformación, que yo creo que sigue siendo grotesca, de la civilización europea. Una frase optimista donde las haya, ¿no? Valle Inclán era ese amigo que te dice la verdad, pero de forma tan exagerada que no sabe si reír, llorar o aplaudir. Y lo mejor es que él vivía así, no fingía, era un personaje en sí mismo. Iba por el mundo como si lo estuviera escribiendo en tiempo real, pluma en mano, literalmente. La imagen que tenemos de él es muy potente. Delgadísimo, barba interminable, capa, bastón. ¿Y qué bastón, señores y señoras? Que no era un simple accesorio estético, era arma, punto de apoyo y extensión de su temperamento. Porque si algo tenía Valle Inclán, además de talento, era genio. Genio del bueno y del malo. Se iba de tertulia como quien va a una batalla intelectual, preparado para repartir estopa literaria. Sí, porque es que este señor, más que a las mujeres, se dio a los enfrentamientos con otros escritores. Era muy famoso por sus peleas. Algunas discusiones de estas y peleas terminaron realmente mal. Él iba de frente, tan de frente que acabó perdiendo un brazo en una pelea con un amigo. Con Manuel Blanco. Manuel Bueno. Pues en plena hora usaron botellas, bastones y un fragmento de cristal, ¡paf!, se le incrustó en el brazo.
provocando una infección que llevó a la amputación. ¿Y qué hizo? ¿Lloró? ¿Se lamentó? ¿Qué va? No, él lo convirtió en una medalla de excentricidad. Puso un brazo, pues mira, así no soy igual que todo el mundo. No, nada. Él dijo, pues mira, las musas van a compensar esta pérdida. He perdido un brazo, pero voy a ser mejor escritor que nadie, mejor dramaturgo. Luego, entonces él lo que hizo fue empezar, pues eso, él escribió cosas como Luces de Bohemia, una maravilla que dice frases como la de los espejos del callejón del gato, y que también nos dice, tú pobre gusano irrecreático, no sabes nada, ni soñar. Es maravilloso. Bueno, en Luces de Bohemia el protagonista recorre las calles de Madrid, es un poeta ciego que en una noche absurda y cruel va recorriendo la ciudad y le van pasando diversas cosas y va a encontrarse con un anarquista, con la madre de un niño. Bueno, una cosa bastante extraña que es mi obra de teatro, una de mis obras de teatro preferidas, que recomiendo leer. Es una alegoría tan luminosa que te deja más claro el país en el que estaba en ese momento. Que aunque el protagonista, en este caso, no vea un pimiento, así crea el esperpento, esa manera de deformar la realidad para mostrar lo absurdo y lo ridículo del sistema. Sí, el esperpento, un gran invento. Podría ponérsele denominación de origen española. Tú coges la vida real, la pones en un espejo cóncavo, la giras un poquito y voilà, España tal cual. Pero exagerada, para que aún el más despistado diga, ¡ah, caray! Esto está fatal. Su truco era que, en el fondo, lo grotesco era más verdadero que la realidad misma. Pero si es que esto es así, ¿no lo pensáis? Realmente todo lo que ocurre o está ocurriendo o ha ocurrido o ocurrirá, al final la realidad supera la ficción. Porque Valle Inclán sí era culto, refinado, lleno de lecturas, obsesionado con el lenguaje. Parecía un brujo del verbo. Cada frase suya sonaba conjuro. Porque es que Valle no solo escribía bien, escribía hermoso, con una gran sonoridad, un ritmo, un tempo, una poesía disfrazada de ironía. Una especie de, volvamos a Anaïs Nin, pero de la España castiza, pero con barba, bastón y ganas de partirle la realidad en dos. Porque, al igual que Nin, él exploraba la psicología y las profundidades íntimas. Él exploraba, y exploraba como Anaïs Nin. Las profundidades. Exacto. Las profundidades. Nin abría el corazón y encontraba laberintos. Valle abría España y encontraba esperpentos. Y lo mejor es que lo contaba con humor. Humor negro, humor afilado, humor que te da una palmada en la espalda mientras te roba la cartera. Su influencia llega hasta hoy. Teatro, narrativa, críticas sociales. Es el padre de esa risa con un poco de llanto. Del esto es un absurdo que solo puedo reírme. El verdadero precursor de la tragicomedia nacional. Sí, porque como curiosidad, la leyenda de su propia muerte. Aquí va, os lo voy a contar. Según cuentan, Valle Inclán murió rodeado de público, soltando frases épicas como si estuviera ensayando para el Olimpo. Y su funeral, a él, ¡ah, Dios, guau, guau! No. Y su funeral, cuentan que fue bajo una lluvia bíblica, una lluvia, vamos, como el diluvio universal. Pero entonces aparece un anarquista llamado Modesto Pasín, que se lanza sobre el ataúd para arrancar la cruz. Este señor no puede llevar una cruz, que era ateo. La tapa se rompe, el cadáver se asoma, como quien dice, ¿qué se les ofrece? Y el anarquista termina rodando por el suelo, el cadáver del otro por allí, todo por allí, pisoteado por los caballos, vamos, una cosa terrible. Pero, queridos oyentes, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? Todo es mentira. Que no. Nada de cinematógrafo. Ni discursos finales, ni sala abarrotada, ni anarquistas. Las biografías modernas confirman que Valle murió tranquilo, casi inconsciente, acompañado solo por 2 médicos. El resto ya fue una invención de la prensa y del imaginario popular, para que así ese triste final y silencioso se pudiera convertir en una superproducción digna de Hollywood, pero rodada en Santiago de Compostela. Así que ya lo saben, a Valle Inclán no lo mató la realidad. Sí,
pero resucitó el mito. Y el pobre Pasín, que nunca saltó, y ni sé si existió, quedó atrapado para siempre en el hoyo de la ficción. Sí, Valle-Inclán, un escritor que convirtió la deformación en revelación y su muerte en un sainete, haciéndolo con estilo, con personalidad, con barba y con un solo brazo, pero vaya brazo literario. Y bueno, se cuenta que el lebrel, Carabel, su perrillo, lloraba por el brazo perdido de su amo. Pero tampoco hagan mucho caso. Aunque las fuentes de esta devoción canina y su origen son difusas, mezclando tradición popular y textos antiguos y realidad. Así era él y así su vida. Las vidas que ardieron demasiado pronto nos recuerdan que el deseo deslumbra, pero la verdad ilumina, y solo quien mira de frente su sombra aprende a no perderse aprende a no perderse en ella. A primera vista parecen venir de planetas distintos. Nin con su intimidad psicológica, Miller con su vitalismo descarado y Valle-Inclán con su mirada deformante y brillante de la realidad. Pero juntos revelan un curioso parentesco. Los tres escribieron desde la intensidad, cada uno a su manera. Nin exploraba el corazón y sus laberintos con precisión casi psicoanalista. Miller celebra el cuerpo, el exceso y la libertad sin pedir disculpas. Valle-Inclán lo convertía el mundo en un espejo cóncavo donde la verdad parecía al fin sin maquillaje. Bueno, que si los juntamos a los tres aquí en Radio Despí, en una mesa de radio, descubriríamos que comparten una misma energía. La necesidad de mirar más allá de lo permitido, ya sea en lo erótico, lo emocional o lo esperpéntico. Nin aporta la sutileza, Miller el desparpajo y Valle la fina ironía artística. Y entre los tres, sin proponérselo, crearían una conversación brillante, divertida y quizá un poco imposible. Como toda combinación literaria verdaderamente memorable. Si no, nos despedimos en esta primera parte, antes de que Miller encuentre un bar y se vaya. Anaís analice al técnico de sonido, analice o se no meta lo lleve conmigo. para allá, para el cuarto. Exactamente, no lo lleve para... O a la técnica, que ya sabemos que ella era todo amor. O sea, Exacto. Y Valle, así que cuidado, que Ibañez convierta todo esto en un esperpento metarradiofónico. Así que aquí yo creo que el vídeo ya se habrá acabado. No sé, pero aquí se acabó hace un rato, pero bueno, has visto las imágenes, ¿no? Se veían estos tres personajes. Totalmente. Así que en esta noche de letras indomables vamos a dar paso ahora a tres espíritus rebeldes. Tres voces, otros tres, que desafiaron su tiempo y encendieron nuevas formas de mirar el mundo. Bienvenidos a un viaje donde la palabra se vuelve aventura, provocación y libertad. Manuel nos desvelará a quién nos referimos. Pues vamos a empezar este viaje con un artista que no necesita presentación, pero que igual te mira raro si intentas presentarla. Una mujer que no entra en ningún género porque los géneros entran en ella. Una voz que no canta, acecha, que no empieza las canciones, las libera. Siéntate, respira y prepárate, porque lo que viene ahora no es un bloque, es una expedición. Björk, y la canción es Hunter. Hoy vamos a hablar de tres escritores que tenían algo en común. No vivían exactamente en el mundo, vivían en su mundo, y a veces se pasaban por el nuestro para echarnos un saludo. Bueno, como quien baja por pan y vuelve con un oso, una lupa gigante y un poema épico. Esto es, tres escritores que, si hubieran coincidido en un bar, habrían provocado un pequeño terremoto cultural. No por discutir, sino por existir. Porque hay gente que escribe libros. Y hay gente que es un libro. Y bueno, los oyentes estarán pensando, ¿pero quiénes son estos tres? ¿Por qué no nos los sitúa sin que parezca una clase de literatura? Por favor, que aquí parecemos también que estamos dando la clase de la UNED. Vamos a ello. Venga. Primero, Fernando Arrabal.
Uy, Fernando Arrabal. Nació en 1932, ahí lo tenemos. Así que es el más contemporáneo. Dramaturgo, novelista, cineasta, pero sobre todo es Arrabal, que es un género literario en sí mismo. Ahora tenemos a James Joyce, tenemos por aquí la fotografía, que vivió entre 1882 y 1941. Escribió, entre otras obras, pero la más conocida, Ulises. Ese libro que muchos compran, pocos leen y casi nadie termina. Y por último, ya lo tenemos en pantalla, Lord Byron. Vivió entre 1788 y 1824. Poeta, romántico, aventurero y escandaloso. Influencer antes de Instagram, pero ahí permíteme, ya sé que no está el idioma. Y tanto que Arrabal es contemporáneo como que yo lo conocí. Ya está. Tenía que decirlo. Lo tenía que decirlo, como Ya así lo está. conocí. Como siempre, Yolanda. Es que lo Contexto conocí, tengo la dado foto. y El ahora próximo volvemos día- al caos. Arrabal, Arrabal. En el vídeo, que no, el Yolanda. próximo día, en el vídeo pongo mi foto con él. Bueno, Hombre, esto no lo puede decir todo el mundo. igual apareces por ahí. Igual Bueno. apareces, ¿eh? Bueno, Bueno, porque yo estuve cuando tú hacías la obra de teatro. Bueno, hombre, Arrabal, por ejemplo, era capaz de perderse yendo a su propio teatro. sí, doy fe. Es que de verdad, doy fe porque iba a ver una obra y acabó viendo la nuestra. O sea, curioso. Pero esto no es que sea un despiste. Es que vive en el multiverso. Él se cogió el taxi, y dijo, lléveme. Y la llevo por un mapa donde las calles cambian de sitio según el estado de ánimo. Pues algo parecido le pasa a James Joyce, pero con las palabras. Él no se perdía en la ciudad, se perdía en las frases. Era tan miope, prácticamente como yo, que escribía con una lupa enorme, como un relojero del lenguaje. Y aún así veía cosas que nadie más veía. Mientras tanto, Lord Byron paseaba un oso por la universidad, porque no le dejaban tener perro. Un oso. Sí, sí. Hoy eso te cuesta 3 multas, 2 denuncias. Y un trending topic, que lo sepas. ¿Sí? Imaginaros la escena, poneros en órbita. Joyce afinando una frase con una lupa. Arrabal hablando solo por la calle ensayando diálogos que luego no usaba. Y Byron entrando con un oso y diciendo, tranquilos, es muy cariñoso, solo muerde a los profesores de latín. Bueno. Y claro, cuando Byron entraba con el oso, la universidad entera se quedaba en silencio. Aunque yo siempre he pensado que la banda sonora real de ese momento no era música clásica, sino algo más así, más elegante en su propio desastre. A ver, ¿hago como qué? Pues ahora Carmen nos lo pone. El patito, qué marchoso. Vale, ya está. Vamos a seguir, que esto era serio, más o menos. Me he animado con el patito. Lo era. Uy, Carmen, perdona. Lo era, Vaya lo era. por Dios. Prometo no extralimitarme más. El oso no era su única mascota. Byron tuvo un mono, un perro, un gato, Joder. un tejón, un zorro y hasta un águila. Era como un arca de Noé romántica. Joyce, en cambio, tenía miedo a los perros. Y Arrabal, atención, Arrabal tenía miedo a los silencios largos. Por eso hablaba solo, para que no se escapara el silencio. Los tres tenían manías deliciosamente mundanas. Byron estaba obsesionado con su peso, se sometía a dietas absurdas. ¿Y sabes cuáles eran estas dietas? No. Pues no sé, la del cucurucho. No, galletas. No, hombre, el cucurucho Perdón. El Que cucurucho. sepa que pregunte, que vaya a la escuela. Venga, pues bueno, ¿Para qué me la pregunta? dieta era galletas y vinagre. Vale, pues nada. Me gustaba más la otra, pero en fin. Pero que si haces esto te pueden llamar aquí un coach nutricional. Vamos a enseñaros la nueva dieta. Galletas y Y vinagre. vinagre. Joyce era supersticioso. Evitaba números, fechas, combinaciones.
Un hombre que rompió todas las reglas literarias, pero no se atrevía a romper una cadena de supersticiones domésticas. Y Arrabal tenía rituales antes de escribir. Ordenaba compulsivamente objetos que no necesitaban ningún tipo de orden. 3 hombres intentando poner orden en el caos, cada uno a su manera. Y luego estaban sus vidas sociales. Joyce tenía una voz estupenda y se ponía a cantar en reuniones sin que nadie lo pidiera. Mira, como los de OT, estos que se ponen a cantar, siempre que les hacen una entrevista, cantan. No lo entiendo. Pero bueno, tú imagínate, estás en una cena tranquila y que de repente Joyce, como un bisbal cualquiera, se arranque con un área. Bueno, pero espera, Arrabal ya lo hemos dicho antes, pero Arrabal hablaba solo por la calle. Pero Bueno, yo también. Pero cuando él cuando estaba con gente, era extremadamente educado, casi tímido. Cierto. Byron, en cambio, tenía un sofá especial para recibir visitas femeninas. Un ¿Cómo? sofá, Perdón. un sofá que, si hablara, habría escrito sus propias memorias. Y probablemente habría vendido más ejemplares que él, Manuel. Sí. Y aún así, detrás de toda esta extravagancia, había algo profundamente humano. Joyce bebiendo vino blanco barato. Byron mirándose al espejo con miedo a envejecer. Arrabal pidiendo perdón por existir. 3 genios que en el fondo tenían las mismas inseguridades que cualquiera de nosotros, solo que amplificadas. Bueno, como si vivieran en Dolby Surround. Pero es que si no, ¿un genio qué es? Si no, si los miras juntos, sin separarlos, sin ponerlos en distintas vitrinas, ¿no? Como aquí, tal, te das cuenta que forman una especie de constelación. Arrabal es una estrella que explota. Él mira lo mismo. Joyce es la estrella que piensa. Y Byron es la estrella que posa. 3 formas de desmensura. El gesto, el lenguaje y la vida. Pero hay más. Sí, porque si seguimos tirando del hilo, aparecerán más curiosidades que parecen inventadas, pero que no lo son. Correcto. Vamos a tirar del hilo un poco más. Joyce, por ejemplo, tenía una colección de corbatas horrorosas, pero verdaderamente horrorosas. De esas que solo se ven en bodas de pueblo a las 4 de la mañana. Pero él las llevaba con orgullo, como si fueran parte de un ritual literario. Y tenía otra manía. Cuando escribía necesitaba que Nora, su mujer, estuviera cerca. No para ayudarle, sino para existir. Como si la literatura fuera un deporte de compañía. Ahora entramos en Arrabal. Este, por su parte, tenía la costumbre de escribir notas en servilletas de bares. Notas que luego no entendía ni él. Una vez encontró una servilleta suya y dijo: «Esto es brillante, ¿quién lo habrá escrito?». Y nadie tuvo el valor de decirle: «Tú, Fernando, tú». Y Byron... Eso lo creo. Sí, no, seguro. Byron tenía un problema con las cartas. Dejemos a Byron. Byron. Escribía cartas larguísimas, apasionadas, exageradas. Si hubiera tenido WhatsApp, habría colapsado los servidores. Ya te digo, y Nora habría activado el modo avión. Y si hablamos de deporte, la cosa no termina aquí. Se pone aún mejor. Byron tenía un club de natación y era malísimo nadando, pero aún así decidió cruzar el Helesponto. Bueno, el estrecho de Dardanelos actual, vamos. Sí. Para impresionar a alguien. Y lo consiguió. La parte de impresionar, no la de nadar bien. Que esto Joyce... ya hemos dicho que el pobre como un perrillo. Sí, Joyce, en cambio, tenía un deporte favorito: caminar sin rumbo. Se perdía en sus propias ciudades. Y Arrabal tenía un deporte aún más arriesgado: salir en televisión. Arrabal en televisión era como un eclipse, no sabías si mirar directamente o ponerte gafas especiales. Y si hablamos de comida, la cosa se pone aún más deliciosa. Byron merendaba patatas frías y bebía vinagre como si fuera un refresco. Joyce comía cualquier cosa que pudiera ingerir mientras escribía. Y Arrabal describía un café como una metáfora líquida del amanecer. Y el camarero aún estaba procesándolo, Manuel. Y ahora entramos en sus casas. Rápido, que se nos acaba el tiempo. Las casas dicen mucho de la gente. La casa de Byron era un caos aristocrático. Libros, armas, animales, cartas, botas, mapas, un museo del exceso.
La casa de Joyce era pequeña, llena de papeles y con un olor constante a tinta y vino blanco, un laboratorio literario. La casa de Arrabal, la casa de Arrabal era y es directamente un escenario. Había y aún hay máscaras, juguetes, cuadros, cartas y objetos que no sabes si son decoración o parte de un ritual. Entrar allí es como entrar en un sueño de Dalí, después de tomar café. Y claro, viendo las casas de estos tres, el Museo del Exceso de Byron, el Laboratorio de Tinta de Joyce y el Teatro Permanente de Arrabal, uno entiende que la decoración también puede ser un género literario. De hecho, si tuviera que ponerle música a ese recorrido, sería algo así. Vale, seguimos, que esto se nos va de las manos. Sí, y de tiempo. Y aún así, con todo este caos, los tres... Pues no corramos, vamos, poquito a poco, de donde lleguemos hemos llegado. No, pero yo quiero terminar lo mío. Los tres... Claro, no es lista. Sigue, Manuel, venga, sigue. Los tres tenían un talento increíble para la amistad. Byron era generoso hasta el exceso, Joyce era leal hasta la torpeza y Arrabal era cariñoso hasta la excentricidad. Si los tres hubieran coincidido en un piso compartido, habría sido maravilloso. Joyce estaría cantando en la cocina, Arrabal ordenando cucharas por colores y Byron diciendo: chicos, hoy no puedo recoger, tengo visita. Y celoso, no lo olvidemos, sentado en el sofá. El casero habría dicho: mire, yo les devuelvo la fianza, pero váyanse ya. Y mientras tanto tú, oyente, intentando entender cómo es posible que tres personajes tan distintas tengan tanto en común. Porque cuando los juntas pasa algo que no ocurre cuando los cuentas por separado, algo que solo ocurre cuando dejas que fluyan, que se mezclen, que se contaminen, que se rían unos de otros sin conocerse. Y eso precisamente, eso es lo que hace que hoy aquí no haya tres, sino uno, un solo bloque, un solo río, una sola historia hecha de tres vidas imposibles. Me suena de algo a mí esta paradoja, ¿eh? A mí entre el de que no hay tres, sino uno y tres, tal vez dos sin tres, pero como uno a la vez, mira, no sé. Digamos, venga, ¿qué pasa ahora? Venga, y después de este... Vamos, terminando. Terminando. Después de este desfile de genios desbordados, excéntricos y ligeramente peligrosos, vamos a cerrar con alguien que también vive en su propio planeta, pero lo hace con estilo. Un artista que no canta, conjura, que no abre la boca, abre portales. Aquí no termina nada. Aquí empieza lo raro de verdad. Burke-Headed Place. Así, entre la sensualidad velada de Anais Nin, la crudeza vital de Henry Miller y el esperpento luminoso de Valle Inclán, junto con los ecos del monólogo de James Joyce, que hizo del pensamiento una aventura, con las visiones incendiarias de Arrabal y la sombra romántica de Byron, nos despedimos con estas 6 miradas, 7, porque otra vez, junto con Björk, que reventaron el deseo, el lenguaje y la realidad mismas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje donde la literatura respira, provoca y esperemos nunca deje de arder. Y muy buenas noches, buena nit desde mi petit racó madrileño y nos vemos en la próxima página. Donde siempre habrá un lugar para seguir soñando, ¿no, Yolanda? Exacto. Pues buena nit y que las palabras sigan siendo el fuego que nos reúna en la próxima noche. Buenas noches. Sabed que ninguna historia se detiene. Todas siguen. Latiendo. ¿Dónde? En la oscuridad. En No hay dos sin tres. Buena nit y buena nit.